Le damos la cordial bienvenida a todos en esta clase del día de hoy. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí. Realmente, bueno, hemos compartido un rato agradable en todas nuestras clases. Hemos dado contenido bastante enriquecedor. Realmente estoy muy emocionada, muy contenta de ser parte de este diplomado, de poder compartir con ustedes toda la información valiosa, ¿vale? Me gustaría mucho también poder saber cuáles han sido sus expectativas, cuáles han sido, digamos, sus expectativas con respecto al diplomado, qué tal les ha parecido, bueno, en general todo lo que nos quieran comentar acerca de lo que ha sido el desarrollo programático de nuestro diplomado, ¿vale? Permítame un momento, ya voy a compartir pantalla. Un segundito aquí, a compartir nuestra pantallita. Listo. Bueno, chicos. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en nuestra clase del día de ayer, perdón, el día viernes, la costumbre del día viernes, para ponernos un poco en contexto y bueno, seguir entonces nutriéndonos de todo el conocimiento, ¿verdad? A lo largo del diplomado hemos visto entonces algunas de las características importantes del por qué es muy necesaria la evaluación diagnóstica, ¿vale? Vimos entonces que en nuestro clase del viernes, ¿verdad? Vimos una técnica, un recurso que es muy utilizado en este contexto para tratar, digamos, lo que son los diagnósticos de TCA, ¿vale? Estuvimos viendo a lo largo de nuestras clases lo que han sido los trastornos de la conducta alimentaria, su definición, su concepción, ¿vale? Hemos hecho un recorrido de lo que han sido nuestras, sí, definiciones de acuerdo a lo que es el DSM-5 y la CIE-11, que son nuestros manuales diagnósticos, ¿vale? Asimismo, entonces, vimos en su momento lo que fue el cuestionario de cribado, como es el EAT 26. También realizamos lo que fue las definiciones, el objetivo de los instrumentos, cuál es la población y los contextos de uso en los cuales nosotros pudiéramos aplicarlos. Decíamos entonces cuál es la estructura del test, que cumple con 26 ítems tipo Likert, de 6 opciones, siempre o nunca, y que evalúa entonces 3 dimensiones: la dieta, la bulimia y la preocupación por la comida. Veíamos entonces que no es como tal una evaluación para identificar si la persona tiene o no el trastorno, sino para saber qué tanta incidencia, ¿verdad?, pudiera tener esta persona en algún momento desarrollar un TCA, ¿vale? Veíamos entonces la puntuación y la interpretación, y es que cada ítem se puntuaba del 0 al 3 con algunas respuestas invertidas, una sola para el EAT 26, y que el punto de corte común decía que si la persona dentro del resultado obtenía una puntuación mayor a 20, es porque esta persona necesitaba ayuda eh, específica con un profesional de TCA. La validez y la confiabilidad del proceso decíamos que es a nivel internacional. Asimismo, veíamos entonces las ventajas de la práctica del instrumento, que es rápido y fácil de aplicar, que es accesible en múltiples idiomas, que es reconocido internacionalmente y que indistintamente que se aplicara aquí en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, va a tener una valía importante, ¿verdad?
Y sin embargo, también como todo, requiere unas limitaciones y precisamente dentro de las limitaciones en las cuales se podría mencionar es que al ser una herramienta de cribado, no podría ser tenida en cuenta como una herramienta como tal de diagnóstico, ¿ok? Entonces, esto también se encuentra dentro de las limitaciones que pueden estar influenciadas por la deseabilidad social de las personas, es decir, lo que pudiera, entre comillas, ser lo aceptable o no, y que no identifica tipos específicos de TCA, sino que es más que todo a nivel general. Asimismo, entonces, veíamos entonces la puntuación, aquí está, no me voy a detener en ello, los puntos de corte, que teníamos que recordar que no es lo mismo aplicarlo a un adolescente que a un adulto, porque en el caso del adolescente teníamos que hacer utilizar otro tipo de recursos para saber lo que era el índice de masa corporal, mientras que en los adultos era un poco más sencillo, basado en las tablas, ¿verdad? De lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ok, perfecto. Vimos un ejercicio práctico del EAT y asimismo también conversamos acerca del instrumento PHQ-9, que es utilizado en ámbitos clínicos, en atención primaria en salud, en investigaciones en salud mental y programas de prevención y prevención, que evaluaba también lo que eran 9 ítems en el caso de esta estructura, que es un poco más compleja para definir lo que es la depresión, ¿verdad? Entonces, digamos que podríamos entonces evaluar síntomas experimentados en las últimas 2 semanas, los cuales los ítems iban a ser ánimo deprimido, anedonia, problemas de sueño, fatiga, apetito, culpa, concentración, lentitud y pensamientos de muerte. Estos también iban a tener una puntuación del 0 al 3, donde 0 iba a repercutir en una puntuación, donde nunca iba a repercutir en una puntuación de 0, varios días 1, más de la mitad de los días 2 y casi todos los días 3, y que la puntuación iba a estar en un total del 0 a 27. Aquí en pantalla vemos la interpretación de los resultados. De 0 a 4, una depresión mínima; de 5 a 9, una depresión leve; de 10 a 14, una depresión moderada; de 15 a 19, una depresión moderadamente grave; y de 20 a 27, una depresión grave. Asimismo, también realizábamos lo que fue un ejercicio práctico, ¿verdad? Y hicimos entonces la puntuación. En el caso de nuestra paciente Laura, veíamos que la puntuación correspondía a que precisamente pudiera estar en depresión moderada a grave. Ah, las ventajas y las limitaciones del PHQ-9, entre las ventajas veíamos que era de breve y fácil aplicación, que tiene una buena validez y confiabilidad también en términos internacionales, y que es útil en contextos clínicos y comunitarios. ¿Ok? Es decir, que se puede realizar no solamente en consultas, sino también en contextos académicos. Las limitaciones: que no reemplaza la entrevista clínica, es decir, es necesaria la entrevista clínica en estos procesos, que puede verse afectada por la deshabilidad social al igual del anterior instrumento, y que no va a evaluar otras dimensiones de salud mental más de las que les refería anteriormente, ¿vale? Como les decía, en el caso del cierre y discusión de la sesión, es en qué contexto aplicaríamos el PHQ-9 y qué limitaciones debemos tener presentes como psicólogos. Ustedes mencionaron algunas de las limitaciones, ¿verdad? Y bueno, los diferentes contextos clínicos, académicos y sociales, comunitarios, etcétera. Perfecto, chicos. ¿Cómo vamos entonces hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Muy bien? ¿Más o menos? ¿O faltan información? Ok.
Listo, chicos. El día de hoy, permítanme un momento, ya les comparto la pantalla. El día de hoy vamos a hablar ya de otra metodología basada no en un instrumento, sino en una terapia que es muy utilizada, es una de las terapias más utilizadas en estos contextos, ¿vale? Digamos que en lo que son los contextos en donde trabajamos sobre terapias de TCA, es muy importante recalcar la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual es un enfoque de la psicología que nos va a ayudar a nosotros como profesionales a poder ayudar a nuestro paciente para mejorar dichas conductas que claramente a esta persona se le ha salido, digamos, entre comillas, un poquito de las manos. Entonces, a partir de lo que es la terapia cognitivo-conductual, nosotros podemos mejorar o ayudar a aliviar los signos y síntomas que pudiera estar atravesando una persona, ¿vale? Entonces, esa es la terapia en la cual nos vamos a centrar en nuestra clase del día de hoy. Permítanme un segundo, ya les voy a compartir la pantalla. Un segundito aquí. Chicos, ustedes no me habían dicho nada y yo estaba hablando y no tenía la cámara puesta. Permítanme un segundito y ya les voy a compartir aquí. Ok, me confirman ya cuando se vea la camarita. Hoy tengo el internet un poco lento, así que me van a disculpar, ¿vale? Ahí creo que ya me están viendo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a seguir. Listo, chicos. Entonces, como les decía, el día de hoy, hola, ya me ven la cara, ¿cómo están? Listo, chicos. Entonces, como les decía, el día de hoy nos corresponde conversar acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? O el modelo cognitivo-conductual. Ese es el verdadero nombre, modelo cognitivo-conductual. Entonces, dentro del modelo cognitivo-conductual, vamos a ver que este modelo es creado bajo qué? Bajo la premisa que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino las interpretaciones que nosotros hacemos de ellas. Voy a volver a leer. Quiere decir que la perturbación emocional que nosotros pudiéramos experimentar en algún momento de nuestra vida, es decir, ese malestar emocional, iba a ser entonces enmarcado en ¿qué? En la interpretación que nosotros realizamos acerca de lo que nos sucede y no propiamente por las situaciones que nos suceden. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, la difusión psicológica desde el modelo cognitivo-conductual se va a explicar por la manera en cómo el sujeto interpreta el ambiente y las circunstancias, ¿verdad? ¿Bajo qué? Bajo las creencias que esta persona ha desarrollado sobre sí mismo y sobre los demás. ¿Sobre qué? Sobre el mundo en general, ¿verdad? Vamos a entenderlo un poco más adelante. Ahora bien, el modelo cognitivo conductual que nos habla un poco acerca de que a nosotros los seres humanos no nos preocupan las cosas que como tal que nos suceden, sino la visión que tenemos de lo que nos sucede. Es decir, la manera en que las personas perciben, ¿verdad? Y en consecuencia estructuran estos pensamientos
de la forma en la que han entendido la vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces, esto claramente va a verse enmarcado en sus emociones y en su conducta. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de lo que estamos conversando. Miren esta imagen. Dice, apuesto a que esas niñas hablan de mí. Aquí estamos en un contexto donde hay dos amiguitos. Dice, apuesto a que estas niñas hablan mal de mí. Hablan de mí. Quisiera saber qué dicen de mí. Caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? ¿Sí lo están viendo? No sé si comprenden un poquito el contexto de lo que estamos conversando. Miren aquí, él está así muy por detrás de estos otros dos niños, ¿verdad? Hay una niña y un niño, y él se encuentra justo aquí, aquí detrás del arbolito. ¿Sí lo logran ver? Miren dónde está él. Está aquí. Y sus amiguitos están acá. ¿Ok? Entonces, él está ahí detrás del arbolito y dice, apuesto a que esas niñas hablan esas niñas hablan de mí. No dice hablan mal de mí, dice hablan de mí. Entonces, él se dice, quisiera saber qué dicen de mí, ¿verdad? Y él mismo se dice a sí mismo, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que me perturba el día? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que efectivamente, evidentemente, estas niñas estarían hablando mal de él? ¿Será o no será? Esa es la pequeña pregunta que nos hacemos. ¿Será que esas niñas están hablando de mí o no de mí? Ahora, pudiera ser que él solamente lo piense y que no están hablando de él, pero de pronto a situaciones que le han ocurrido en el pasado, él piensa que están hablando de él, estas dos niñas. Y puede que estas dos niñas estaban hablando de algo que ni por ahí, ¿vale? Entonces miren cómo no es la situación en sí, sino la interpretación que hacemos de las diferentes situaciones que están en nuestro ambiente. ¿Ok? Miren, aquí hay un claro ejemplo de lo que les vengo a comentar el día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver, a usar aquí el borrador. Ok, ya listo. Para que no nos quede ahí eso. Ahora bien, hay diferentes tipos de terapias cognitivas. Está la tipo terapias de restauración cognitiva, ¿verdad? Que está la terapia de reestructuración cognitiva, donde, bueno, el desarrollo histórico a partir de 1958 inició con la terapia racional emotiva conductual con Ellis, en 1963 la terapia cognitiva con Beck, más adelante en 1971 el entrenamiento de autoinstrucciones con Medibone. Luego entonces también encontramos la terapia de habilidades de afrontamiento que inician en 1973 con el entrenamiento de inoculación de estrés de Maybon, y tenemos también lo que es la terapia de solución de problemas que inicia en 1971 como la terapia de solución de problemas de Goldfield. Así es, Edgar. Así es. ¿Vale? Esto no voy a entrar un poco en materia de lo que es la fecha, sino que es necesario que sepamos que la terapia cognitivo-conductual
digamos que tiene estas tres fases, estos tres tipos más que todo. Ahora, para la terapia racional emotiva basada en el modelo ABC, ¿vale? Tenemos entonces a A como el acontecimiento activante, es decir, la situación que sucede, B como la creencia y C la consecuencia o la interpretación de eso que nos ha sucedido. Ahora bien, dentro de C tenemos nuestras emociones, nuestra conducta y las idealizaciones o las ideaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de la vida con lo que nos ha pasado em, en nuestros años de vida, ¿sí? Con nuestros padres, con las personas que han estado a nuestro alrededor, etcétera. Vemos entonces que precisamente dentro de esta interpretación vamos a ver que las personas pudieran desarrollar tipos de distorsiones cognitivas. Ahora bien, dentro de esas cogniciones o distorsiones cognitivas, pudiéramos ver el pensamiento de un todo o un nada, el catastrofizar las situaciones que nos suceden, la sobregeneralización, la abstracción selectiva, la inferencia arbitraria, la magnificación y la minimización, el razonamiento emocional, las afirmaciones de debo de o tengo que y la calificación o la descalificación. Vamos a ver algunos errores cognitivos en los depresivos, tipo uno. Vamos a ver, por ejemplo, la sobregeneralización. Vemos que en los casos de las personas que padecen de un TCA, pudieran padecer estos errores cognitivos. Ahora bien, como yo les estuve mencionando en la clase pasada, una persona que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria no siempre, pero está dentro de la probabilidad que pudiera manifestarse en estados depresivos. Ahora bien, vamos a ver entonces que estando la persona en una etapa depresiva, pudiera tener algunos errores cognitivos con relación a esa depresión, que más tarde pueden evocarse en trastorno de la conducta alimentaria. En primera instancia, vamos a ver entonces la sobregeneralización. Si es cierto, en un caso se aplica a cualquier caso. Es decir, que lo que me ha pasado en una situación en particular, nosotros podríamos generalizarlo y decir que siempre va a pasar lo mismo. Entonces lo sobregeneralizamos. La abstracción selectiva, donde los únicos hechos que importan son los fracasos y las privaciones, ¿verdad? No le damos lugar entonces a las cosas buenas que nos han pasado en la vida o a las cosas en las que hemos sido buenos, sino que solamente de manera selectiva le damos mayor importancia a los fracasos o las privaciones. La responsabilidad excesiva, en donde se mide a uno mismo por los errores, ¿verdad? En donde simplemente nos medimos no por las cosas buenas que hayamos hecho en la vida, sino precisamente por todos los errores que pudiéramos haber cometido, ¿verdad? Si yo no hubiera, ¿verdad? Entonces digamos que más allá de vernos desde una mirada objetiva en donde si bien hemos cometido errores, así pues también hemos tenido muchísima fortaleza. Pero pues obviamente hay un error cognitivo ahí. La estabilidad en el tiempo, en donde ha sido cierto en el pasado, siempre será cierto. Este concepto se aplica
en donde las personas con estados depresivos que tienen este error cognitivo suelen no confiar en las personas, ¿vale? Entonces, digamos que estas personas dicen, no, todas las personas me han hecho daño, por ejemplo, todas las personas si una persona les ha hecho daño, una persona que ellos querían mucho, o este sujeto quería mucho, o le tenía mucha confianza, entonces digamos que esta persona pudiera decir, en el pasado ya di mi confianza y me la vulneraron, entonces siempre va a ser así, no tengo por qué confiar en nadie. Entonces me resguardo en la comida, me resguardo en consumir grandes cantidades de alimentos para proveer esa paz y esa tranquilidad que necesito, ¿verdad? Otros errores cognitivos con respecto a la depresión son las autorreferencias. Por ejemplo, donde vemos en casos sobre todo de adolescentes que han perdido, bueno, ha habido una ruptura de padre y madre y estas personas suelen pensar soy la causa de esta situación, ¿verdad? Mucho más profundo ante situaciones sumamente complejas de muerte de un familiar, de otro tipo de situaciones. Vemos que estas personas suelen pensar y suelen decir, ¿verdad? Soy la causa de esta desgracia, ¿ok? También vemos el pensamiento catastrófico en donde siempre piensan lo peor, siempre piensan que va a pasarles algo malo, siempre piensan que... Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado una historia, ¿verdad? Bueno, más adelante les cuento la historia porque me llevaría mucho tiempo. Pero en este pensamiento catastrófico, las personas suelen pensar que todo lo malo les va a pasar a ellos y se despiertan con este pensamiento catastrófico. Hoy va a ser un mal día y como tienen este pensamiento catastrófico tan sujeto a sí mismo, efectivamente el día tiende a ser complejo, ¿vale? Entonces, permítame un segundo, por favor. Ok, sigamos. Entonces, estas personas que tienen estos pensamientos catastróficos suelen pensar y suelen tener este pensamiento tan arraigado que ante situaciones tan comunes como despertarse y pensar en positivo, que hoy va a ser un buen día, por ejemplo, suelen pensar, hoy me va a ir mal, no tengo nada, soy la peor persona. ¿M? Esta persona, aunque el día haya sido bueno o productivo, al final del día suelen decir, todo está mal, nada está bien, ¿vale? Entonces, digamos que eso también puede ser causal de en algún momento desarrollar un TCA, ya sea antes de o post, es decir, que ya la persona esté padeciendo el TCA o esté atravesando por el TCA y vengan estos errores cognitivos. Por otro lado, tenemos el pensamiento dicotómico, donde viven en un extremo emocional. O están muy bien, o todo está muy bien, o todo está muy mal. ¿Me hago entender? O todo fue muy bueno, o todo fue muy mal. Entonces entran también en este pensamiento dicotómico, ¿vale?
También hablamos acerca de los pensamientos irracionales o racionales. Dentro de los pensamientos irracionales, vamos a ver ejemplos. Es horrible, espantoso, no puedo soportarlo, soy un estúpido, es un imbécil. Esto no debería ocurrir, no tiene derecho, debo ser condenado. Cada vez que ensayo, fallo. Son algunos de los pensamientos irracionales que puede tener una persona que padece un TCA aunado a una depresión. Por ejemplo, los pensamientos racionales es un contratiempo, una contrariedad. Puedo tolerar lo que no me gusta. Mi comportamiento fue estúpido, no es perfecto. Esto ocurre porque es parte de la vida. Tiene derecho a hacer lo que le parezca, aunque preferiría que no hubiera sido así. Fue mi culpa y merece sanción, pero no tengo que ser condenado. A veces fracaso. ¿Ya la ven? Miren cómo cambia aquí entre el pensamiento irracional versus el pensamiento racional. Para el pensamiento irracional, en primera instancia, él dice, es horrible, espantoso. El pensamiento racional dice, es un contratiempo, una contrariedad. Por otro lado, dice el pensamiento irracional, no puedo soportarlo. Mientras que el pensamiento racional dice, puedo tolerar lo que no me gusta. ¿Cómo así que pensamiento irracional y pensamiento racional? Esto es precisamente lo que nosotros trabajamos en terapia cognitivo-conductual. Cambiar este pensamiento irracional por uno racional. Soy un estúpido. Obviamente que literal no lo vamos a ver de esta manera, pero la persona puede ir cambiando un poco su percepción de las cosas, ¿verdad? Esto no debería ocurrir. Esto ocurre porque es parte de la vida. No tiene derecho a hacer lo que le parezca, aunque preferiría que no hubiera sido así. Debo ser condenado. Fue mi culpa y merece sanción, pero no tengo que ser condenado. Cada vez que ensayo fallo, a veces fracaso. Mire cómo cambia la interpretación del pensamiento desde lo irracional a lo racional. Necesito que él haga eso. Quiero, deseo o preferiría que él haga eso, pero no necesariamente debo conseguirlo. Todo sale siempre mal. A veces, tal vez, frecuentemente las cosas salen mal. Nada funciona. Las cosas fallan con más frecuencia de lo que desearía. Esto es toda mi vida. Esto es una parte muy importante de mi vida. Esto debería de ser más fácil. Desearía que fuera más fácil, pero a menudo lo que me conviene es difícil de lograr. Debería haberlo hecho mejor. Preferiría haberlo hecho mejor, pero hice lo que pude en ese momento. Soy un fracaso. Soy una persona que a veces fracasa. Miren cómo cambia la cognición ahí de los pensamientos. ¿Se vieron el ejemplo que les he colocado? ¿Sí lo pudieron notar cómo cambia? Ahora bien, vamos a ver entonces las principales creencias irracionales propuestas por Albert Ellis. Tengo que ser amado y aceptado por toda la gente que sea importante para mí. Tengo que ser totalmente competente, adecuado y capaz de lograr cualquier cosa, o al menos ser competente o con talento en alguna área importante. Cuando la gente actúa de manera ofensiva e injusta, deben ser culpabilizados y condenados por ello y ser considerados como individuos viles, malvados e infames. Es tremendo y catastrófico cuando las cosas no van por el camino que a mí me gustaría que fuese. Vamos a ver entonces
Aquí un ejemplo. Evita los absolutos. Cambia tu tengo que y debería de por me gustaría y prefiero. Vamos a hacer ese ejemplo. Este idiota debería haber mirado por dónde iba. Y por otro lado, miren cómo cambia el pensamiento en el segundo sujeto. Me hubiera gustado que no hubiera ocurrido, pero lo importante es que nadie haya salido herido. Chicos, esto no solamente se ve en terapia cognitivo-conductual para tratar TCA. Nosotros trabajamos terapia cognitivo-conductual para ayudar a modelar ciertas conductas. Incluso la terapia cognitivo-conductual también la trabajamos en contextos profesionales con respecto a trabajar con líderes. No sé si muchos de ustedes se han podido dar cuenta que hay algunos líderes, algunos jefes, que generalizan cuando las cosas, por ejemplo, no salen bien. Entonces, algunos jefes pudieran mencionar, es que aquí todo se hace mal, aquí nadie es competente, aunque ustedes no lo crean, hay muchos jefes que hablan de esta manera. Nosotros también trabajamos con esta población para ayudarles a mejorar su concepción. Por eso es tan importante que en el área de talento humano hayan personas que sepan de psicología, porque miren cómo nosotros podemos ayudar a que la calidad y el bienestar institucional o empresarial se vea mejor. Pudiéramos nosotros cambiar ese aquí nadie hace las cosas bien o aquí nadie es competente por me hubiera, si bien es cierto, no cumplimos la meta, me hubiera gustado que todos hubieran cumplido la meta para que así todos hubieran obtenido grandes beneficios. ¿Cómo cambiaría la visión que los jefes, perdón, que los subordinados tienen de su jefe al hablarle de esta manera? Asimismo, en los pacientes con TCA, propiamente de lo que nosotros hablamos en el diplomado, los pacientes de TCA, ¿cómo cambiaría si ellos pudieran decir, en vez de decir, todo me sale mal, nada en mi vida es bueno? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestro paciente a decir, algunas cosas no me salen como yo esperaba, pero puedo volverlo a intentar nuevamente y tal vez esto me salga bien? O muchas pacientes mujeres padecen de un TCA porque sus relaciones sentimentales han sido fallidas y tienden a no pensar que van a poder conseguir la felicidad. Entonces se refugian en la comida. Yo estoy colocando ejemplos, no estoy diciendo, no estoy generalizando. Entonces podemos cambiar esa concepción de todos los hombres son malos por una concepción común. Si bien es cierto, algunas relaciones no han salido como yo esperaba, no todos los hombres son iguales, ¿vale? Entonces miren cómo cambia la forma en la que nosotros vemos el mundo. Y claramente, al verlo desde una perspectiva diferente, puede cambiar entonces el rumbo de nuestras decisiones, ¿vale? Puede cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Entonces aquí es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos evitar los absolutos. Chicos, y esto no es solamente para las personas que padecen de un trastorno. Muchas veces a nosotros en la vida común
que no padecemos quizás de un TCA, nos puede llegar a ocurrir que podemos generalizar las cosas. Siempre me va mal, nunca obtengo lo que tengo. Nosotros pudiéramos cambiarlo por, si bien es cierto, en algunas cosas no me va como esperaba, espero que las cosas mejoren, o sea, cambiar ese pensamiento absoluto. ¿Ok? Listo. Sigamos entonces. Vamos a seguir. Dentro del modelo cognitivo 3, las ideas irracionales. Vamos a tener unos métodos para reconocer las ideas irracionales. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? El debate filosófico, las tareas para la casa que son tan importantes, las técnicas emocionales y las técnicas conductuales. El estilo de debate que puede ser un estilo socrático, un estilo didáctico, un estilo con sentido del humor y un estilo revelador de sí mismo. Muchas veces hay personas que piensan que el ir a un proceso terapéutico es solamente dos personas conversando de manera seria. Y sí, hay algunos momentos en los que prima ese modelo, pero también dentro de la terapia vamos a ver que en algunos momentos podemos reírnos, en algunos momentos podemos nosotros los terapeutas muchas veces utilizamos lo que son los chistes, ¿verdad? Mm, ¿Por qué? Porque a través también del humor nosotros podemos ayudar a nuestro paciente. Eso en algunas características muy específicas. Ahora bien, como les decía, dentro del modelo cognitivo, las ideas y las ideas irracionales las podemos trabajar bajo unos métodos. El debate filosófico que tiene unos estilos, el estilo socrático, el estilo didáctico, el estilo con sentido del humor y el estilo revelador de sí mismo. También les decía que dentro de los métodos para reconocer las ideas irracionales se encontraba la perdón, las tareas en casa. Para las tareas en casa, vamos a ver entonces que las personas a las cuales nosotros les colocamos una actividad para realizar en casa, debe tener aunado a ello un formulario, ¿ok? De autoayuda de la TREC diaria. ¿Para qué? Para la identificación, ¿verdad? Y para el diario de debate, ¿ok? Una biblioterapia y audiocassette que también van a ser de suma importancia para ayudar a nuestro pacientico y la asistencia a talleres y conferencias, la fantasía racional emotiva. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es una hoja de autorregistro. Le pueden tomar una captura, igual yo también les voy a compartir todo ese material. Y miren que no solamente es para las personas que padecen de un TCA, sino para nosotros mismos. Usted puede utilizarlo para sí mismo, ¿vale? Entonces, mire, vamos a colocar, si usted cree que está teniendo este tipo de pensamientos como anteriormente les mencioné, vamos a colocar entonces la fecha, el día y la hora, la situación que sucedió, con quién, el pensamiento, la emoción y la conducta. Vamos a hacer este ejemplo aquí en vivo y en directo. Supongamos que la situación ocurrió hoy. Ponemos la fecha aquí, 25. Ustedes disculpen que esto no me deja escribir muy bien. 25 de agosto. Vamos a colocar la hora. Son las 7:03 p.m. hora Colombia.
Ustedes perdonen que se escriba así, pero bueno. Díganme ustedes una situación que pueda ocurrir en este momento y que pudiéramos nosotros malinterpretarlo. ¿Qué situación pudiera pasar? Escríbanme ahí en el chat. ¿Qué situación pudiera pasar que pudiéramos nosotros malinterpretar y que ni por ahí fuera la verdad de lo que está pasando? Escríbanme ahí a través del chat. Bueno, yo les tengo una propuesta y es que mi estudiante, bueno, hablando como si yo estuviera haciendo los ejercicios, que mis estudiantes no respondan en el chat. Entonces usted va a escribir aquí que mis estudiantes, ay, ustedes perdonen, pero bueno, yo creo que aquí se puede escribir, sí, más fácil, que mis estudiantes no respondan en el chat. Puede ser un ejemplo, aunque no es el ejemplo de nosotros, porque ustedes suelen responder. Vamos a colocar aquí entonces la fecha de hoy como ejercicio práctico. Ok, las 7:04. ¿Con quién? Con mis estudiantes. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que puede llegar a mí? Esto solamente a modo de ejemplo. ¿Cuál es el pensamiento que puede llegar a mí? Que soy una mala profesora, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la emoción que puedo tener yo acerca de ese pensamiento? No es lo mismo el pensamiento que la emoción, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la emoción que puedo yo sentir? Tristeza, frustración, ¿verdad? Por ejemplo, no es mi caso, reitero, solamente estamos aquí poniendo un ejemplo, porque yo considero que soy una buena profesora y que ustedes son excelentes estudiantes. Entonces, ¿cuál va a ser inseguridad? También, vamos a ponerlo aquí. Ahora bien, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la conducta que yo pudiera tener derivada de esta situación, de estas personas, de este pensamiento que tuve y sobre esta emoción? ¿Cuál sería entonces la conducta que pudiera yo tener? ¿Cuál es la conducta que pudiera yo tener? No conectarme mañana, por ejemplo, no conectarme más a clase. ¿Qué más? Ajá, exacto. Vamos a ponerlo así como lo escribiste tú. Dejaría de dar clase. ¿Qué más? Entonces, mire, esto es un claro ejemplo de un autorregistro para nosotros identificar nuestros pensamientos irracionales. La fecha, la hora, la situación en particular de lo que me ocurrió. También es muy importante decir con quién me ocurrió, el pensamiento, la emoción y la conducta. Tómenle una captura a eso. Listo. Ese es uno de los ejercicios que nosotros realizamos en terapia cognitivo-conductual para poder identificar pensamientos irracionales y poder ayudar a mejorar el pensamiento. Ahora bien, la terapia cognitiva y depresión puede tener algunos posibles problemas en la aplicación de los casos. Por ejemplo, el cliente muestra ideas de suicidio, hay actitud dirigida a mostrar que nada funciona, no realiza las tareas que se le predestinan para la casa, ¿verdad? No realiza las tareas gratificantes, tiene resistencia en el cuestionamiento de sus creencias y pensamientos negativos. Entonces aquí vemos claramente que aunque la terapia cognitiva pudiera resultar en un gran
avance para el paciente, también tiene sus limitaciones, como fueron estas que les acabo de mostrar, ¿vale? También vamos a ver algunos de los otros posibles problemas en la aplicación, que se repiten las ideas negativas tras haber sido trabajadas en consulta, porque digamos que esa es una de las cosas que más sucede en este tipo de terapia. Cuando nosotros pensamos que ya hemos ayudado, bueno, quiero recalcar que esa actividad que hicimos anteriormente no es la única que nosotros realizamos en terapia cognitivo-conductual. Eso es solamente una herramienta para ayudar a entender cuál es este pensamiento, ¿verdad? Que puede ser modificable o moldeado en consulta. Ahora bien, otro de los posibles problemas en la aplicación de los pasos es que se repiten las ideas negativas tras haber sido trabajadas en consulta. Es decir, ya nosotros con el paciente, por ejemplo, con TCA, ya nosotros trabajamos el pensamiento automático que todo está mal, ¿ya? Y luego entonces, cuando ya nosotros pensamos que ya nuestro paciente ha mejorado este pensamiento automático, luego, cuando este paciente recae en este episodio, por ejemplo, de atracón, le decimos, una de las técnicas que utilizamos es, ok, ¿cuál fue el pensamiento automático que se te vino a la mente cuando cometiste la acción del atracón, ¿verdad? Es que yo pensé que todo estaba mal. Y ahí, entonces nosotros decimos, bueno, pero obviamente no lo decimos, pero pensamos, ya yo pensaba que este pensamiento automático había sido moldeado, pero vamos a ver que no. Por eso los procesos terapéuticos llevan un tiempo y no son solamente de la noche a la mañana. Pueden haber recaídas, pueden haber momentos en los que el paciente necesite mejorar esas técnicas, ¿verdad? Y precisamente en nosotros está poder ayudarle. Alguna circunstancia vital produce un empeoramiento en el estado afectivo y los pensamientos negativos. Alguna situación en particular puede detonar el estado afectivo y los pensamientos negativos. Ya había estado algunas cosas solucionadas a nivel inconsciente, pero alguna circunstancia pudo nuevamente evocar el recuerdo. La tarea parece no progresar tan rápidamente como debería. Hay muchas veces que el terapeuta debe trabajar también en su paciencia con su cliente, con su paciente, porque muchas veces nosotros como terapeutas decimos, pero este progreso está un poco lento, vamos a paso lento. O incluso el mismo cliente o el mismo paciente pudiera pensar que la tarea parece no progresar tan rápidamente como debería. Y es que muchos pacientes también vienen a nuestro consultorio, sobre todo los papás de nuestros pacientes que dicen, pero es que yo veo que el proceso no avanza, veo que mi hijo todavía sigue con el atracón, sigue con esta conducta. Entonces, precisamente esto, miren que entra dentro de las limitaciones del proceso. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ok, por otro lado, dentro de las limitaciones, vemos que el cliente presenta una gran agitación y ansiedad. Esto pasa también, esto usualmente también pasa en en los procesos de terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando son primeros pacientes que nunca han estado expuestos
a un proceso terapéutico y muchas veces pueden sentir ansiedad porque no saben qué tanto decir o qué tanto no decir, ¿vale? Y por múltiples factores, ¿ok? Que pudieran derivar a que esta persona pudiera presentar agitación o ansiedad en el momento de la consulta. Vamos a ver algunas de las técnicas cognitivas que vemos de con autoinstrucciones basados en Meisbaum. El modelo cognitivo, la guía externa en voz alta, las autoinstrucciones en voz alta, las autoinstrucciones enmascaradas, las autoinstrucciones encubiertas. Dentro de las técnicas cognitivas del entrenamiento en solución de problemas, vemos también la orientación hacia el problema, la definición y la formulación de los problemas, la generación alternativa u torbellino de ideas, la toma de decisiones y la puesta en práctica de la solución y verificación. Hay unas características que debe tener el terapeuta para trabajar este modelo o esta terapia cognitiva. Ser muy directo en lo que se quiere expresar en el proceso para que la persona sepa a causalidad qué es lo que se debe hacer, cuál es la recomendación que se le está dando. No prejuzgar las condiciones del sujeto, es decir, pasa mucho, pero nosotros como terapeutas no somos quienes para prejuzgar o juzgar el pensamiento de mi paciente. Aunque ustedes no lo crean, también pasa mucho que en terapia los terapeutas pueden decirle a sus clientes, en el caso de lo, como lo llamamos en terapia cognitivo-conductual, o a sus pacientes en otros modelos, que el terapeuta le dice a su consultante y luego prejuzga y le dice, o lo juzga y le dice, pero tú, ¿por qué comes? ¿Por qué tienes estos episodios de atracón? Si ya sabemos que, que esto no te hace bien, ¿vale? Entonces, digamos que es una de las cosas que se tienen en cuenta allí. Establecer una buena relación empática sin dejar de ser firmes. Usted puede ser un terapeuta de firmeza, pero sin dejar de lado la empatía, que es tan importante. El terapeuta debe tener credibilidad para el cliente. Mm, ahí entra un poco en controversia cuando decimos, ¿será que si yo voy, no hablamos de un terapeuta, hablamos enfáticamente de una persona que está pasando por un TCA? Si esta persona llegara a un consultorio médico y encuentra, supongamos que la persona sufre de bulimia, ejemplo, o sufre de anorexia, ejemplo. El paciente está sumamente delgado pues, por los episodios que ha tenido, etcétera. Llega a consulta y se encuentra con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra obeso. ¿Qué tanta credibilidad va a tener este profesional para poder hablarle de métodos alimenticios adecuados a mi paciente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tanto pudiera, qué tanta credibilidad puede tener este paciente, este profesional? Entonces,
no estoy satanizando la obesidad ni mucho menos porque hay personas que pueden padecer obesidad por múltiples factores, no necesariamente porque no coman bien, aunque esto no lo pueda entender el paciente o el consultante, pero hay algunos factores de riesgo para la credibilidad médico-paciente. La terapia cognitiva es un modelo psicoterapéutico a corto plazo, activo, directo, estructurado, colaborador, psicoeducacional y dinámico. Esto es lo que se espera de un modelo cognitivo-conductual para trabajar, ya sea con TCA o sea con otro tipo de paciente. Pero en estas 7 características está enmarcado básicamente lo que es la terapia cognitivo-conductual o lo que se espera de dicha terapia. ¿Ok? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy bien? Si vamos entendiendo, no vamos entendiendo, ¿cómo vamos? Si tienen alguna duda, también me la pueden comentar. Si tienen alguna sugerencia. No, chicos, yo sé que es mucha información acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero es importante que la toquemos porque precisamente dentro de los procesos con TCA, con personas que padecen de TCA, si, bueno, no sé quiénes de los que están aquí realizaron conmigo el anterior diplomado de trastornos de la conducta alimentaria, pero precisamente este modelo era uno de los modelos que yo más mencionaba que se utilizaban en personas que padecen o han padecido un TCA, ¿ya? Entonces, digamos que es muy importante que nosotros toquemos como, por ejemplo, la reestructuración cognitiva cumple un factor fundamental en estos procesos para poder aliviar el dolor de mi paciente. Como yo les dije desde el inicio de nuestra formación, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales sumamente complejos, ¿vale? Y que no se van a arreglar de la noche a la mañana, sino que van a llevar un tiempo, van a llevar una delicadeza, sobre todo, que van a poder ayudar a mi paciente a mejorar dichas conductas, ¿ya? Entonces no podemos caer en la inmediatez del proceso que muchas veces nos ocurre, tratar de que los procesos sean inmediatos y que los resultados se vean inmediatos, sino confiar en el proceso, confiar que lo estamos haciendo bien, confiar en que poco a poco la persona va a ir cayendo en cuenta y va a ir entendiendo un poco el concepto de la terapia. Ahora, muchas veces el paciente no cambia, no porque nosotros estemos haciendo mal nuestro trabajo, sino precisamente porque hay algunas aristas dentro del proceso. ¿Vale? Vamos a ver entonces qué conlleva al proceso de de terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver entonces, ¿qué conlleva la terapia cognitivo-conductual? Primero que todo, las sesiones en la terapia cognitivo-conductual se puede hacer individualmente o en grupo. Cuando vemos, por ejemplo, en estadios de clínicas, vemos que se utiliza la terapia cognitivo-conductual
No de manera individual como en el caso de la psicoterapia, sino se maneja de manera grupal en algunos casos, porque precisamente la terapia cognitivo-conductual nos puede ayudar a trabajarlo de manera grupal. También puede hacerse con un libro de autoayuda o un programa de ordenador, lo que quiere decir que este tipo de terapia muy fácilmente lo podemos realizar de manera online. Entonces, vemos aquí en pantalla, no se preocupen que yo toda esta información se la voy a pasar para que ustedes la tengan. El diagrama de las 5 zonas: situación vital, relaciones o problemas del día a día, ¿vale? Vemos también la alteración del pensamiento que pueda estar teniendo mi paciente, como son los pensamientos extremos o perjudiciales, las alteraciones de los síntomas físicos, las alteraciones del comportamiento y precisamente dentro de las alteraciones del comportamiento vemos entonces en algunos casos la reducción de actividad o el comportamiento perjudicial como en el caso del el TCA, ¿verdad? Evitar comer ciertos alimentos o incluso la restricción total de los alimentos, la alteración de los sentimientos o las emociones, que sabemos que es directamente proporcional la una de la otra. Si ven, va ahí correlacionado una cosa de la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué conllevan los procesos de terapia cognitivo-conductual? Las sesiones que, como bien dije, puede ser grupal, ¿verdad? O individual. Ahora bien, si se recibe la terapia individual, se reunirá con un terapeuta entre 5 y 20 sesiones, más o menos, es lo que se espera, semanales o quincenales, y cada sesión tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos, es más o menos la duración. En las primeras 2 o 4 sesiones, el terapeuta estudiará si este tipo de tratamiento es apropiado o no para el paciente y usted verá si se siente cómodo con la terapia. Es el cliente o el paciente quien decide si este modelo de terapia le es efectivo o no le es efectivo. O sea, es decir, tiene que casarse o usted se puede casar con un modelo de terapia, ¿vale? Hay algunos modelos de terapia que le funcionan más a unos pacientes que a otros, pero eso se va dando en el proceso. El terapeuta también le hará preguntas sobre su pasado, aunque la terapia cognitivo-conductual se concentra en el aquí y en el ahora. No es como de pronto en el caso del psicoanálisis, donde se preguntan cómo ha sido tu relación con tus padres, cómo fue tu infancia, etcétera. La terapia cognitivo-conductual es centrada en el aquí y en el ahora. Sin embargo, a veces es posible que tenga que hablar sobre el pasado para precisamente comprender lo que está afectando hoy en día. Reitero, la persona es quien decide si quiere tratar esa situación en particular a corto, a mediano o largo plazo. Por lo general, el cliente o el paciente y el terapeuta comenzarán cada sesión llegando a un acuerdo sobre qué discutir sobre ese día. Es en la relación terapéutica donde el paciente refiere: hoy quiero hablar sobre este tema, hoy quiero discutir sobre este tema, hoy quiero trabajar sobre este tema. Ahora, ya en el proceso como tal de terapia, el terapeuta dividirá entonces cada problema en parte, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Como lo vimos en el agente anterior, para facilitar el proceso en donde el terapeuta puede pedirle que lleve un diario. ¿Para qué es el diario? Cumple una función fundamental. Ustedes vieron en el ejemplo que le hice en vivo y en directo que a partir de ese diario emocional
nosotros podemos registrar lo que nos ha ocurrido con fechas y horas exactas, la emoción, el pensamiento, y esto nos ayuda a nosotros a identificar cuáles han sido precisamente nuestros patrones de conducta de las cuales se han derivado estos pensamientos irracionales. Por ejemplo, si siempre reacciono con abandonar el proceso, en tal fecha tenía un trabajo y mi reacción, me sentí de este modo, mi pensamiento fue este modo, mi emoción fue esta y mi accionar fue renunciar. En mi segundo trabajo me pasó lo mismo, me sentía mal y mi decisión fue renunciar. Entonces miren que ahí lleva la persona un patrón de conducta. Esto por citarles un ejemplo. Entonces juntos estudiarían sus pensamientos, sus sentimientos y comportamientos para determinar si son realistas o perjudiciales, lo que veíamos en los ejemplos anteriores. Si el pensamiento que realmente estoy teniendo es real o es simplemente imaginario. Y cómo este pensamiento, ya sea real o sea imaginario, puede afectar la salud mental de mi paciente. Entonces el terapeuta le ayudará a determinar precisamente, a reestructurar este pensamiento y los comportamientos perjudiciales que puede tener este pensamiento irracional. ¿Vale? Entonces es fácil hablar de hacer algo, lo difícil es hacerlo en realidad. Así que después de haber identificado lo que puede cambiar lo que puede cambiar, su terapeuta le pondrá algunos deberes para practicarlos en la vida diaria, dependiendo claramente de la situación. Ahora, podría comenzar el paciente a cuestionar un pensamiento autocrático que le hace ponerse triste y reemplazarlo con otro positivo y más realista que la persona haya aprendido en la terapia cognitivo-conductual. Reconocer que está a punto de hacer algo le hará sentir peor y en su lugar hacer algo más positivo. Cuando cambiamos la creencia que esta persona tiene acerca de lo que vive a diario, podemos cambiar el pensamiento automático de esta persona. Ante una situación en donde estés expuesto a un factor de riesgo al cual estés expuesto comúnmente y comúnmente tienes un mismo pensamiento automático, al trabajarlo en consulta, de acuerdo a lo que ya les acabo de mencionar, podemos hacer que esta persona cambie cómo ve la situación, mejorar su pensamiento y directamente mejorar entonces la conducta, porque al mejorar el pensamiento y al sanar la emoción negativa, no, la emoción, llamamos emociones negativas, la emoción, podemos claramente mejorar la reacción de mi paciente ante la situación en específico. En cada sesión se discute cómo le ha ido desde la última sesión. Es importante saber cómo se ha sentido mi paciente, en donde el terapeuta le puede ayudar con sugerencias y si alguna de las tareas le parecen demasiado duras o si por el contrario le ayudan, no se le pedirá que haga cosas que no quiera hacer. Y el paciente decide el ritmo del tratamiento. Por eso es tan importante, por ejemplo, en casos de cuando trabajamos con personas que tienen dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas, que el paciente vaya, que también utilizamos la terapia cognitivo-conductual en algunos casos, es importante que el paciente decida por sí mismo que quiere el tratamiento. Porque miren que una de las causales es que nosotros no podemos obligar a nuestro paciente
a hacer las tareas porque claramente no va a surgir ningún efecto, ¿verdad? Usted decide el ritmo del tratamiento y lo que va a intentar o no. Y lo mejor de la terapia conductual es que puede continuar practicando y desarrollando las técnicas que ha aprendido, incluso cuando las sesiones hayan terminado. Esta es una de las cosas muy buenas que tiene esta terapia y es que te va a dejar una cantidad de herramientas que puedes poner en práctica indistintamente que estés en un proceso terapéutico o que ya te hayan dado de alta. Esto hace menos probable que sus síntomas o problemas vuelvan, que es lo que nosotros queremos a toda costa evitar, la reincidencia. Claramente la reincidencia va en que si usted, es como cuando la persona quiere bajar de peso y logra bajar de peso. El tema aquí es que si usted vuelve a los mismos hábitos que tenía antes, si usted vuelve nuevamente a cometer los mismos errores de alimentación que cometía antes, si usted vuelve a sus mismos hábitos de antes, lo más probable es que usted vuelva a subir de peso. Pasa muy similar aquí en la terapia cognitivo-conductual. Si usted ya le dieron de alta en ese proceso por terapia cognitivo-conductual porque pasaste la brecha de nuevamente estar en tu peso ideal, ya sea por el caso de cualquier trastorno de la conducta alimentaria. En los casos de que usted haya pasado por un proceso de terapia cognitivo-conductual, lo que le resta es seguir utilizando las herramientas que en algún momento utilizó y que le sirvieron para evitar estos pensamientos irracionales automáticos y promover el bienestar en la salud mental para que no caiga nuevamente o no reincida nuevamente en estas acciones perjudiciales para su salud. ¿Vale? Esto es básicamente. Chicos, quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, cómo les ha parecido este modelo de terapia. Reitero, el modelo para trabajar con pacientes de de trastorno de la conducta alimentaria son realmente muy complejos. Esto es solamente uno de los modelos que se aplica cuando hablamos de terapia psicológica y quise traerlo porque es uno de los modelos que más utilizamos, ¿vale? La próxima clase vamos a ver un poquito acerca de la efectividad del tratamiento y qué otros tratamientos existen en comparación al mismo y cuáles son algunos de los posibles problemas con la terapia cognitivo-conductual, cuánto tiempo dura, qué pasa si los síntomas vuelven y qué sucederá si recibe la terapia cognitivo-conductual. Por otro lado, también vamos a estar viendo otro instrumento también aplicable como lo hemos visto anteriormente. Quise que en esta oportunidad no tocáramos otro instrumento porque de pronto puede ser un poco denso, instrumento, instrumento, instrumento. La idea es que tengamos el conocimiento del instrumento a nivel aplicable, ¿vale? Pero también haya algunas estrategias desde el ámbito psicológico que pudiéramos nosotros utilizar para mejorar las conductas, como es en el caso de la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? También les voy a estar dejando lo que son los archivos de estas herramientas que podemos nosotros utilizar en la terapia cognitivo-conductual. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algo que les gustaría tocar al respecto. ¿No? ¿O sí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, gracias. Ok, chicos, perfecto. Bueno, chicos, entonces
Como les dije, les voy a compartir lo que es este material de estudio para que lo tengan ahí guardadito, para que lo estudien, porque de verdad es densa la información de lo que podemos hablar acerca de la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, a nivel del pensamiento y las emociones que pueden ser muy influenciables de acuerdo al contexto. Eso lo vamos a ver en la clase del día de mañana. Chicos, no siendo más, quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos hoy. Vimos acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, vimos sus definiciones, su conceptualización. Asimismo, vimos lo que fue un ejemplo práctico de algunas de las herramientas que utilizamos en la terapia cognitivo-conductual. Vimos entonces también la efectividad del proceso, en qué consiste un poco la terapia y cómo nosotros podemos ayudar a moldear la salud mental de mi paciente para que el mismo no pueda reincidir y darle algunas herramientas prácticas para mejorar la conducta. Día de mañana vamos entonces a seguir también con la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, también vamos a ver otro instrumento que podemos utilizar para ayudar al diagnóstico preciso de trastorno de la conducta alimentaria. No siendo más, chicos, les deseo una muy feliz noche, que descansen, que tengan un sueño reparador y que vengamos el día de mañana con todas las ganas y con toda la actitud para seguir creciendo. Bendiciones.